Bueno, vamos a comenzar a hacer la resolución del ejercicio número 6 de la parte tercera de impuestos diferidos. El caso se llama desarrollos urbanos y nos solicitan que veamos cómo es la aplicación del impuestos diferidos para la contabilización del impuesto a las ganancias. Ustedes aquí lo que tienen es los datos del estado de situación patrimonial que nos brinda la empresa al 31 de marzo del 2010 y se nos indica que la tasa vigente al cierre del ejercicio es del 35%. También tienen en el CEPIDE lo que nos solicitan y que es armar el papel de trabajo para determinar activos y pasivos por impuestos diferidos por los ejercicios 2010, 2011 y 2012. También nos indica que para cada cierre de ejercicio puedo generar los ajustes correspondientes. Esto quiere decir que yo tengo que pensar que estoy parada al cierre del 31 de marzo del 2010, luego del 2011 y para finalizar del 2012. Bueno, para comenzar, ustedes conocen la planilla de papel de trabajo, que es la más indicativa para trabajar en estos casos, en donde lo que hice fue volcar los saldos contables que surgen del estado de situación patrimonial. La única particularidad que tiene este armado es que la cuenta crédito por ventas la abrí en una cuenta principal de activo y en su cuenta regularizadora. Si ustedes observan, la llamada número 1, que tiene que ver con esto que les estoy mencionando, dice que con relación a los créditos por venta, del total de créditos por ventas de 12.000 pesos, ¿sí?, que es lo que figura acá, la firma registró en el año 2010 una previsión por incobrables de 2.000 pesos debido a la reiterada mora de un cliente cuya probabilidad de cobro se considera nula. Por eso ustedes tienen acá la previsión de 2.000 pesos. Dice, al cierre aún no se inician acciones judiciales tendientes al cobro, presupuesto necesario para la producción impositiva del cargo por incobrabilidad. Esto quiere decir que impositivamente no lo podemos deducir todavía. Con lo cual, venimos a nuestro papel de trabajo y pensamos que el saldo de créditos por venta principal no tiene variación, pero que el saldo impositivo de la previsión para deudores incobrables va a ser 0, ya que no se puede admitir todavía esa deducción. La otra llamada que tiene el enunciado tiene que ver con el punto 2 y habla de los bienes de cambio. Como ustedes ven, dice que el cliente tiene un único activo en existencia al cierre que impositivamente se mide al costo original de 1.000 y contablemente se mide a su valor corriente de 1.500, que es lo que ustedes observan en la planilla de trabajo, y que no hubo operaciones en este ejercicio. Esto quiere decir que este componente bienes de cambio tiene una medición impositiva equivalente a 1.000. No es coincidente con los bienes de cambio medidos contablemente. Como ven, el resto de la información que nos da el enunciado tienen que ver con datos para otros ejercicios o del estado de resultados, pero no para el armado de la planilla de impuestos por activos generados por activos y pasivos. Entonces venimos a nuestra planilla y decimos, bueno, ¿de qué partidas hay diferencias? Fíjense que en este caso de caja y banco no se nos indica saldo de diferencia, con lo cual se supone que es coincidente. Tenemos diferencias en la previsión por deudores incobrables, tenemos una diferencia de 2.000 pesos, ¿sí? Y luego también tenemos una diferencia en los bienes de cambio. Perdón. Ahí está. Luego, en los bienes de uso, consideramos que tiene la misma medición impositiva que la contable, no presenta diferencia. Y esta misma situación se produce con el saldo de las cuentas por pagar. Entonces, establecemos acá que hay dos cuentas que nosotros tenemos de diferencia. Diferencias que son de tipo transitorias, no califican como diferencias permanentes, entonces las vamos a imputar a la parte de diferencias temporarias en ambos casos.
yo sé que tengo una diferencia ocasionada por una previsión por deudores incobrables en donde el pasivo contable es mayor al pasivo impositivo. Si vamos a nuestra tablita de referencia, sabemos que cuando el pasivo contable es mayor al pasivo impositivo, nos genera un activo por impuesto diferido. Con lo cual, iremos a la columna respectiva y haremos los cálculos de esa diferencia por la tasa para que nos determine el saldo por activo diferido. Vamos a analizar ahora la segunda diferencia, la de los bienes de cambio, en donde ustedes pueden observar que el activo contable es mayor al activo impositivo. Sabemos que tenemos una diferencia, venimos al cuadro y vemos que cuando se da la situación que el activo contable es más grande que el activo impositivo, estoy en presencia de un pasivo por impuestos diferidos. Entonces voy a la columna respectiva, saco el cálculo de esa diferencia por la tasa. Una vez que terminamos de analizar todos los saldos, vemos cuál es el saldo final neto de impuestos diferidos del ejercicio y sería los 525 que arribamos en esa planilla. La segunda parte para analizar en este año 2010 tiene que ver con el análisis de la variación que ha tenido el saldo de impuestos diferidos. En este caso, el saldo de inicio de impuesto diferido va a ser 0 porque no tenía aplicación a ese momento, y el saldo al cierre del ejercicio va a ser el que surja de nuestra planilla de trabajo. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es la variación en cada uno de los ejercicios que estemos analizando. En este caso, ha aumentado la cuenta activo por impuesto diferido en 525 pesos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es armar la nota de reconciliación. Una vez que uno determinó el papel de trabajo adecuado y determinó la variación del impuesto diferido, es el paso necesario para poder armar la nota de reconciliación. Ustedes verán que en el punto 3 del enunciado nos habían dicho que el resultado del ejercicio es de 79.580 pesos de ganancias antes de impuesto. Entonces venimos a nuestra nota de reconciliación y ese es el dato que vamos a poner ahí. Además, dice el enunciado que en el punto 4 hay un gasto de automóvil que supera el límite legal en 420 pesos. Esta situación está contemplada dentro de las posibilidades de diferencias permanentes que podemos encontrar cuando hay un gasto que resulta no computable a los fines del impuesto. Esto es, que la ley de impuesto de las ganancias admite que se deduzcan gastos por automóvil hasta un valor. Y en este ejercicio se ha superado ese gasto, ese valor por 420 pesos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es devolverle al estado de resultado esa diferencia. No tenemos más información de otras cuestiones que surjan del estado de resultados, con lo cual vamos a obtener nuevamente el resultado contable sujeto a impuestos luego de las diferencias permanentes. Este es el resultado contable que, si le aplicamos la tasa que está vigente al momento de la medición, nos va a determinar cuál es el impuesto del ejercicio que hay que computar en el estado de resultados. Luego, la nota de reconciliación sigue analizando cuál es la variación que ha tenido el saldo por impuestos a diferidos del ejercicio. Como vimos arriba, el saldo es que se ha generado un activo por impuestos diferidos de 525 pesos. Si es un activo por impuesto diferido, es una diferencia deducible, ¿sí? Que esto quiere decir que yo me la voy a poder deducir en un futuro. La variación del impuesto diferido es el incremento del saldo en 525 pesos. Por lo tanto, la declaración jurada determinativa del impuesto a las ganancias del ejercicio arrojará un saldo, una cuenta a pagar, que
asciende a la suma de 28.525 pesos. Otra posibilidad de analizar esta nota de reconciliación, ahí ustedes obtienen el resultado contable sujeto a impuesto, que por la tasa me da el cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio. Luego tenemos que analizar las bases que generan el saldo de impuestos diferidos, o sea, las diferencias transitorias. Unas estaban dadas por la previsión para deudores incobrables, que era el valor equivalente a 2.000 pesos, que no me dejaban computar, y la otra diferencia estaba dada en la evaluación de bienes de cambio, que me generaba una diferencia de 500 pesos, ya que la norma contable superaba la norma impositiva. Entonces, si nosotros tenemos la suma algebraica de esas dos cifras, por la tasa me da el saldo del impuesto diferido del ejercicio. Luego, si computamos el resultado contable sujeto a impuestos después de haber calculado diferencias permanentes y le sumamos el total de las diferencias transitorias, me da lo que se conoce como resultado impositivo sujeto a impuestos, que le aplico la tasa y me da el impuesto determinado o pasivo, que va a ser el que surja de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Bueno, una vez que hicimos todo esto, nos resta ver si hay que hacer algún ajuste que sea necesario a los fines de contabilizar, si hay que contabilizar algo. Como sabemos que la empresa, por el punto 7, no ha registrado nada relacionado con el saldo de la cuenta impuesto a las ganancias, nosotros tenemos que registrar todo desde el inicio. Entonces sabemos que tenemos el cargo por impuesto a las ganancias de el monto que surge de la declaración jurada, que va a ser el que determine el pasivo fiscal. Ahora bien, también sabemos que hay un saldo por impuestos diferidos que tiene una variación del ejercicio de 525 pesos y que ese también se registra con relación al cargo por impuesto a las ganancias. Entonces, la variación del impuesto diferido es también imputada contra el impuesto a las ganancias. Recuerden ustedes que cuando definíamos la RT 17, cuando habla en el 5.19.6 a la parte final, cuando habla de cómo se determina el cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio, estaba dado por el cargo que surge del estado de la declaración jurada del impuesto, más la diferencia en la variación que haya del saldo por impuesto diferido del ejercicio, ¿sí? De esta manera se procede a hacer, es una forma de hacer la registración de esta contabilización. Si lo quisiéramos analizar desde el punto de vista del estado de resultados y no por aplicación del método de diferido de contabilización de impuesto a las ganancias, partiríamos que el resultado contable del ejercicio son los 79.580 pesos. Sabemos que hay un gasto no computable del automóvil de 420 que lo tenemos que agregar. Le tenemos que agregar también las diferencias de 2.000 pesos de los incobrables que no nos podemos imputar impositivamente todavía. Y tenemos una ganancia de resultado por tenencia a los bienes de cambio que no resulta computable, o sea que no debe ser considerada resultado ganado durante el ejercicio 2010. Si queremos analizar de dónde vienen esos 500 pesos, sabemos que como no hubo operaciones de ventas, no hay diferencia en el costo. Pero si yo tengo que, según el impuesto a las ganancias, el resultado por tenencia es cero, porque no se registran resultados por tenencia el impuesto a las ganancias, y sabemos que según la normativa contable tendría una diferencia de 500 pesos, ¿sí? Valdrían más en 500 pesos los bienes de cambio que el costo original. Entonces, esa es la diferencia que origina que yo no me compute esta ganancia de 500 pesos. Entonces, si nosotros contemplamos todas esas ajustes, llegamos al resultado impositivo, al cual le aplicamos la tasa y nos da el impuesto determinado
o el que surge de la declaración jurada del impuesto a las ganancias que se haya registrado. Bueno, esto es lo que hemos necesitado llevar adelante para implementar el método por primera vez en el año 2010. Bueno, ahora vamos a continuar con la implementación del método por el ejercicio 2011. En esta oportunidad tenemos un nuevo papel de trabajo en el cual lo que hice fue volcar todos los saldos contables que teníamos, que surgen del balance dado por la empresa, al cual lo que hice fue incorporarle la cuenta impuestos diferidos por 525 pesos y también la cuenta impuestos a pagar por los 28.525 pesos que surgen de los ajustes que se han propuesto en el ejercicio 2010. Ya que si ustedes ven en el enunciado nos decía que los saldos patrimoniales se repetían año tras año, salvo lo que pueda surgir de los ajustes que se han propuesto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a analizar con qué cuentas yo tengo alguna información. Para la cuenta caja y bancos no había diferencias en la medición contable y la medición impositiva. Si analizamos la cuenta créditos por venta, sabíamos que para la cuenta principal no había variación en la medición contable relacionada con la medición impositiva. Lo que sí presentaba una diferencia en las normas entre evaluación impositiva y contable era el tratamiento de la previsión por deudores incobrables. En el ejercicio anterior había una previsión contable que no era admitida impositivamente. Si vemos al ejercicio, nos dice que durante el ejercicio 2011 se le inicia juicio al deudor, requisito necesario para poder deducir impositivamente ese gasto. Esto quiere decir que esa previsión por deudores incobrables contable impositivamente ahora pasa a tener el mismo valor. Entonces ya no tenemos tampoco diferencia de medición en esta cuenta. El saldo de impuesto diferido no es analizado en este caso, ya que es el que tenemos que validar, y vamos a ver qué pasaba con los bienes de cambio. Fíjense que los bienes de cambio dice que en el ejercicio 2011 se vende ese activo en 1.500 pesos y que no hubo otras operaciones. Es por esto que el saldo de bienes de cambio contable se mide a cero e impositivamente se mide de la misma manera, ya que no tengo bienes en el stock. Como no tengo otros datos relacionados con el estado de situación patrimonial, consideramos que el saldo del resto de las cuentas se mantiene en la misma medición, tanto impositiva como contable, así que así los reproducimos en nuestro papel de trabajo. De este modo vemos que no hay diferencias en las mediciones impositivas relacionadas con las mediciones contables, con lo cual la diferencia por impuesto diferido pasa a ser cero. Entonces, seguimos analizando la variación, en este caso el impuesto diferido al cierre del ejercicio 2011, y sabemos que al inicio el saldo de la cuenta tenía un valor de 525 pesos. Sabemos que al cierre, en función de nuestro papel de trabajo, era cero. Por lo tanto, la variación del ejercicio está dada por la diferencia entre el saldo de cierre y el saldo de origen de la cuenta que se está analizando. En este caso, el activo por impuesto diferido. Y vemos que se produce una disminución de ese saldo en 525 pesos durante el ejercicio. Seguimos analizando y vamos a armar ahora la nota de reconciliación. Para esto necesitamos contar con el dato de cuál es el resultado del ejercicio antes de impuestos para el ejercicio 2011. Si ustedes ven, en el punto 5 nos dice que la firma obtuvo una ganancia contable en el ejercicio 2011 antes de impuestos de 70.000 pesos. Así que venimos a nuestra nota de reconciliación y ponemos el dato ahí. Pero dice que se ha registrado un resultado positivo de 80.000 pesos que está exento para la ley impositiva. Así que se lo tenemos que devolver al estado de resultados,
¿sí? Y que no se espera su repetición en el futuro. Esto lo aclara porque fíjense que el resultado del ejercicio me está dando pérdida, el resultado contable sujeto a impuesto, que si le aplicamos la tasa vigente al momento de la medición, nos da un quebranto. La norma nos decía que para que sea susceptible de registración este quebranto en principio, nosotros tendríamos que saber que, por ejemplo, es un hecho que no se espera su repetición en el futuro, y nos lo dice el enunciado. Por eso vamos a poder considerar en nuestros ajustes ese quebranto. A esto hay que considerarle también el efecto que tiene la variación del impuesto diferido del ejercicio. Nosotros vamos al análisis que hicimos recién y vemos que el resultado del ejercicio ha disminuido en 525 pesos. Bueno, considerando esas dos cifras, podemos llegar a concluir que el quebranto a compensar del ejercicio, lo que va a surgir de la declaración jurada determinativa del impuesto, es de 4.025 pesos. Si nosotros queremos analizarlo como esta segunda alternativa para armar la nota de reconciliación, lo hacemos de la misma manera que lo hicimos recién. El resultado positivo de 70.000, le tengo que descontar los ingresos no computables a los efectos impositivos y, considerando la suma algebraica de esas dos partidas, me da lo que se llama el resultado contable sujeto a impuesto, en este caso una pérdida. Si le aplicamos a esa pérdida la tasa del impuesto al cierre del ejercicio, nos da en este caso la partida de tipo acreedora extraordinaria de 3.500 pesos de impuesto a las ganancias. Después tenemos que analizar qué le pasó a las diferencias transitorias. En esta oportunidad, en este ejercicio, se nos admite tomar como deducción, como gasto, 2.000 pesos de deudores incobrables y además tendremos que considerar como un menor costo 500 pesos de la diferencia en la evaluación de los bienes de cambio. Si consideramos esas dos cifras, nos da que el total de las diferencias transitorias del ejercicio son 1.500 pesos. Si le aplicamos la tasa vigente al cierre del periodo, me da que la variación del impuesto diferido del ejercicio es de 525 pesos. Sumando el resultado contable sujeto a impuesto más el total de las diferencias transitorias del ejercicio, me da el resultado impositivo sujeto a impuesto. Si a eso nosotros le aplicamos la tasa vigente al cierre del periodo, podemos obtener de otra alternativa los 4.025 que surgen de la declaración jurada, como en este caso quebranto a compensar. Nos resta ahora armar los asientos de ajuste. Vamos a considerar el activo por impuesto diferido, este activo contingente, el único que el RT 17 nos deja computar, que surge de la declaración jurada determinativa del impuesto, que es el quebranto, y vamos a registrarlo como un beneficio extraordinario por quebranto impositivo a computar para poder tomarlo en ejercicios posteriores. Y luego vamos a registrar la variación del impuesto diferido del ejercicio, que ha disminuido en 525 pesos, y esta variación se imputa contra el impuesto a las ganancias del ejercicio. Si lo queremos analizar desde el punto de vista del estado de resultados, tenemos el resultado del ejercicio eran 70.000 pesos, sabemos que hay un ingreso no computable a los fines fiscales de 80.000, que me puedo deducir 2.000 pesos de incobrables y que tengo que devolver al estado de resultados 500 pesos de los bienes de cambio, que no son computables y que si los queremos analizar de dónde surgen de la siguiente comparación. Los resultados por tenencia que puedan estar ocasionados por el saldo de bienes de cambio son cero, ya que no me queda stock al cierre. Ahora, si nosotros tenemos que analizar que en el estado de resultado esa partida de bienes de cambio tiene un valor de 1.500 pesos,
Ese es el costo contable asignado por el periodo 2011, al cual nosotros tendríamos que medir, según la normativa impositiva, de 1.000 pesos, porque esa era la medición contable del activo que fue vendido. Tenemos una diferencia de medición de 1.500 pesos. Eso es lo que nosotros le tenemos que devolver al estado de resultados. Si sumamos todo esto, nos da el resultado impositivo al cual le aplicamos la tasa y nos da el impuesto a pagar o quebranto a compensar, en este caso por el ejercicio 2011. Vamos a comenzar ahora a resolver la parte que corresponde al ejercicio 2012. Partimos nuevamente de nuestra planilla de trabajo, en la cual lo que he hecho es copiar los saldos contables, ¿sí?, y volcarle la única modificación que hay, que es que el activo por impuesto diferido del ejercicio anterior ya no está, y lo que está ahora es el quebranto a compensar que acabamos de determinar en el ejercicio 2011. Bueno, podemos observar acá que no hay diferencias en las mediciones contables e impositivas, con lo cual el saldo de impuesto diferido vuelve a ser 0. Si seguimos la metodología de análisis del impuesto diferido, sabemos que al inicio el impuesto diferido es 0, al cierre es 0, por lo tanto la variación del ejercicio es 0. La particularidad que tenemos acá es que hay un nuevo ejercicio, con lo cual hay un nuevo resultado del ejercicio antes de impuesto, y vamos a ver cómo funciona el tema de la aplicación del quebranto en los ejercicios posteriores. Estamos dentro del plazo que la ley de impuesto a las ganancias me admite para computar el quebranto, que es hasta 5 años de producido el mismo. Bueno, vamos a ver que el enunciado en el punto 6 nos dice que en el ejercicio 2012 se obtuvo una ganancia contable de 22.000 pesos. Venimos a nuestra nota de reconciliación y completamos ese dato. También nos dice que se pagan costas por un juicio contra el fisco de 1.200 pesos. Esto es un gasto que no es deducible impositivamente, con lo cual tenemos que devolver al estado de resultados 1.200 pesos. Considerando esas dos cifras, llegamos al resultado contable sujeto a impuestos de 23.200 pesos, le aplicamos la tasa y me da el impuesto o cargo a resultado del ejercicio. Sabemos que la variación del impuesto diferido en este caso es 0, entonces va a ser coincidente el impuesto determinado y el impuesto del cargo a resultados de este ejercicio. Para analizarlo con esta segunda alternativa que venimos haciéndolo de los otros dos ejercicios anteriores, hacemos el mismo análisis porque en este no cambia en absolutamente nada. Los 22.000 pesos de ganancias, le vamos a devolver los 1.200 pesos del gasto no computable, obtenemos así el resultado contable sujeto a impuesto, al cual si nosotros le aplicamos la tasa vigente, nos da el impuesto de las ganancias del ejercicio, el cargo a resultado. Como no tenemos ninguna variación de diferencias transitorias de este ejercicio, el resultado impositivo sujeto a impuesto es coincidente, al cual le aplicamos la tasa y obtenemos el impuesto determinado del ejercicio, que es el que surge de la declaración jurada impositiva. Vamos a generar ahora los asientos de ajuste. Sabemos que tenemos un cargo a resultados que habíamos determinado previamente. Para poder abonar este cargo, para poder cancelar esta deuda, nosotros contamos con un quebranto a compensar, que lo habíamos registrado en el ejercicio anterior, y tendremos que registrar el pasivo a pagarle al fisco por la diferencia entre lo que surgía del cargo a resultados y el quebranto. Se me queda 4.095 pesos como saldo a pagar al cierre del ejercicio 2012. Para hacer la comprobación desde el punto de vista del estado de resultados, tenemos que el resultado del ejercicio es 22.000 pesos,
el gasto no computable de 1.200 pesos. Si consideramos ambas cifras, llegamos al resultado impositivo al cual le aplicamos la tasa del impuesto y nos da el impuesto a pagar del ejercicio. A esto le restaremos el quebranto registrado en el ejercicio anterior y nos dará, de la misma manera que en la parte hecha previamente, el saldo a pagar. Bueno, de esta manera termina la resolución del ejercicio 6 de la parte de impuestos diferidos de la guía de trabajos prácticos.